Gracias, Mercedes. Hola, buenos días. Bueno, un poquito, como lo prometido es deuda, pues ponerme también a vuestra disposición para el turno final de preguntas, pero esta convocatoria pues viene precedida de todas las reuniones que ha habido de manera individual con cada miembro de la plantilla. Con los únicos jugadores que no ha habido esas conversaciones pues son con los jugadores que están cedidos, porque en un porcentaje pues muy alto están todavía compitiendo y por respeto a esos proyectos que en algún caso se están jugando cosas muy importantes, de momento no hemos dado ese paso. ¿De acuerdo? Os voy explicando. Bueno, jugadores acaban contrato. Molinero no continúa, Vadillo no continúa, Damiao no continúa, Molina no continúa. Fin de las cesiones, Van Winkel vuelve a Norwich City, Montoya vuelve al FC Barcelona, Charlie Musonda vuelve al Chelsea, pero estamos negociando la renovación del préstamo. Jugadores con contrato transferibles. Vargas, contrato hasta junio de 2017, Westerman, contrato hasta junio de 2017, Varela, contrato hasta junio de 2017, Xavi Torres, contrato hasta junio de 2017, Kadir, contrato hasta junio de 2017. Van der Vaart, contrato hasta junio de 2018, Portillo, contrato hasta junio de 2018, posible búsqueda de cesión si las partes los consideramos oportuno, y Digar, junio de 2018. Jugadores con contrato que están cedidos. Lolo Reyes en el Almería, Pacheco en Alavés, Alex Martínez en Elche, igual que Caro, Alex Alegría Numancia, Brian Rodríguez Gremio, Tarek Columbus. En estos casos, con el único que ya se ha comunicado y se está iniciando gestiones, intentando avanzar lo más rápidamente posible, es con Tarek. Jugadores que cuentan en el proyecto. Porteros, Adán y Dani Jiménez. Defensas, Piccini, Bruno Petzela. Centrocampistas, Petros, Ndiaye, Ceballos, Fabián, Álvaro Cejudo. Delanteros, Joaquín y Rubén Castro. Nuevos jugadores. Dependiendo de las decisiones que se tomen sobre los cedidos, de la negociación con el Chelsea por Musonda, de las polivalencias de algunos de los fichajes o de algunos jugadores de la plantilla ya totalmente demostradas, como Álvaro Cejudo, Joaquín, Ceballos, Ndiaye también. Este será el mapa de las incorporaciones. 2 laterales, 2 centrales, 2 centrocampistas por dentro, 2 centrocampistas por banda, 2 delanteros, pero de perfiles diferentes. En total, también dependiendo de las polivalencias, se está trabajando en 10 nuevas incorporaciones. ¿Sí? A vuestra disposición. Cuando queráis. Nombre y medio, por favor, Tomás. Tomás Furé, Canal Sur Radio. Entonces, ¿das por descartado que pueda seguir Montoya? ¿Una nueva sesión o algo? Bien, primero, para que una situación se dé, tiene que haber acuerdo por todas las partes. Ahora mismo es muy temprano para pensar en eso y, sobre todo, porque es importante que se sepa, nosotros no estamos en disposición de asumir el salario que Montoya percibe en el FC Barcelona. Entonces, si las partes en el tema económico se encuentran, es algo que se podría tratar, pero ahora mismo estamos lejísimos. Buenas tardes, Miguel Ángel Morán, del diario Marca. De los futbolistas que ha nombrado que son transferibles, ¿hay algún caso en el que no vayan a esperar a ver qué posibilidades de mercado tienen y vayan a negociar una rescisión de contrato, o van a esperar con todos? Bueno, va a depender qué planteamientos se pueden llegar a hacer por parte de sus agentes en lo que tú me transmites, y a partir de ahí son temas en ese aspecto netamente económicos. Pero yo he transmitido a todos que la idea inicial es llevar las situaciones a temas deportivos, ¿no? Yo creo que estamos en un proyecto en condiciones también de trabajar de la mano con otros proyectos para que esos jugadores puedan tener su llegada a esos clubes y poder trabajar de la mano el que los jugadores puedan llegar al entendimiento económico, ¿no? Pero siempre el primer objetivo es intentar
que esos proyectos se dirijan a nosotros o al revés, nosotros dirigirnos a ellos para poder buscar el entendimiento deportivo. Luego, al final, tienes que tratar los temas económicos, las negociaciones para esas salidas, pero bueno, al final, en estas decisiones y en este camino tenemos que encontrarnos todos, ¿no? Aquí lo que se va a evitar, y ya voy a anticipar una pregunta, es que haya jugadores apartados. Eso se va a evitar. Está hablado, no esto, sino todo lo que he transmitido, consensuado con Gustavo Poyet, y lo que tenemos que intentar es pensar que los jugadores que se les ha comunicado que no tienen cabida en el proyecto, buscar esa salida. Nos daremos un tiempo para encontrarlo. Si la situación no se encuentra, pues son jugadores que tienen contrato y tenemos que respetar esas situaciones. Otra cosa es en la dinámica del día a día, en los trabajos que se tengan que hacer, que por supuesto Gustavo Poyet tendrá que dar prioridad a los jugadores con los que se cuenta. Buenas tardes, Miguel. Juan Pinto del Desmarque. Quería preguntarle por la situación de Ndiaye. En el caso de que llegara alguna oferta, como se barajó en el mercado de invierno, imagino que se estudiaría su posible salida, ¿no? Si es lo verdaderamente importante, vamos. Mira, he nombrado 12 jugadores que se cuentan para el proyecto. Cualquiera de los 12 jugadores que se cuentan para el proyecto, si el club recibe una propuesta que el club entienda que es suficientemente apetecible, primero para también reutilizar en lo que el presidente y el Consejo de Administración consideren oportuno su sustitución, el jugador será traspasado, pero primero tiene que haber un mecanismo oficial. O sea, lo que no vamos a atender es a propuestas y llamadas a título personal, de agentes intermediarios que nos llamen diciendo que tienen esas propuestas. Cuando lleguen, por supuesto que las vamos a atender, pero lo que realmente haremos caso es cuando haya un club de manera oficial que va a presentar una oferta por un jugador nuestro. En Ndiaye me consta que hubo cierto movimiento en algún momento. Al día de hoy no hay ningún movimiento, pero ningún jugador es intransferible. El mercado dará, y no sé si dará o no, ofertas, y a partir de ahí las trabajaremos de puertas hacia adentro. Buenas tardes, Miguel. Miguel Ángel Chazarri, de muchodeporte.com. Hola. Se está estudiando, se está valorando la rescisión de contrato de Van der Vaart, que ha sido una gran decepción esta temporada, y de una forma algo más global, ¿el Betis tiene claro que este verano va a tener que pagar para rescindir el contrato de varios futbolistas para limpiar la plantilla? Bueno, el Real Betis Balompié sabe que ahora mismo hay una serie de jugadores que se va a buscar cabida. Hay un porcentaje muy alto, como hemos visto en el listado, de jugadores que le queda un año de contrato. Y en este caso que me dices de Van der Vaart le quedan 2. Siempre va a ser más dificultoso en los jugadores que puedan quedar 2 años. Tenemos que estar preparados para trabajar primero las ofertas deportivas que lleguen y ver esas ofertas, esos, digamos, avances en lo deportivo, ver luego cómo va lo económico. Porque no nos podemos olvidar de una cosa. Podemos hablar los clubes, pero el que al final tiene que dar la palabra si se quiere ir a un lugar es el futbolista. Entonces, con Rafael he hablado personalmente y él, por supuesto que entiende que si no cuenta a nivel deportivo en este proyecto, tendrá que buscar con sus agentes los movimientos oportunos. Pero al final tenemos que llegar al entendimiento también donde él quiere marcharse. No vamos a ponerle una pistola en la cabeza para irse a jugar a Groenlandia, ¿entiendes? Entonces llegará un momento que nos encontremos, que a ese lugar quiera marcharse y a ver hacia dónde va el tema económico e intentar que todas las partes pues queden satisfechas, ¿no? Miguel, varias preguntas para no repetir bien después. Prácticamente renovas media plantilla. ¿Cómo? Que prácticamente vais a intentar renovar media plantilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, va a depender un poco también de las decisiones con los cedidos, sí. que ya lo he dejado en el último, también sí, ese detalle, porque ahora no quiero desgastar a los jugadores que están cedidos. Quiere decir que es una renovación muy amplia, ¿no? Y claro, el presupuesto es el que es, ¿no? Tampoco hay. Digamos que el equipo que tú quieres
Ese equipo o esa plantilla que tú quieres... Que queremos. Ahí está. Que queréis esa... ¿Qué plazo te pones? ¿Un par de años, 3 años? Porque claro, tú no puedes traer... Es imposible traer 10 futbolistas, 12 futbolistas de un nivel altísimo, ¿no? Para aspirar a mayores cuotas. Eso por una parte. Por otra parte, tu idea es que estén aquí el 7 de julio todos, o no te preocupa que se llegue para traer buenos jugadores más a principio de unos días antes de que comience la campaña. Y por último, el tema Rubén Castro. La situación extradeportiva de Rubén Castro es complicada. Ese tema lo habéis contemplado, y el hecho de traer 2 delanteros ¿es por este motivo o realmente, aunque luego hubiera ese problema, que no se sabe qué va a pasar de aquí a unos meses, se traerían 2 delanteros? O si se va él o no puede jugar él, sería un tercer delantero más. Con muchas preguntas. Bien, vamos por partes. El objetivo es hacer la plantilla más competitiva posible para ganar el primer partido de Liga. Ese es el objetivo. Entendemos que el mercado que vamos a abrir es un mercado amplio, pero tenemos que tener la capacidad suficiente para formar la plantilla competitiva que queremos para ese primer partido. Segundo, lo de que lleguen el día 7 de julio es un comienzo de entrenamientos. El mercado concluye el 31 de agosto a las 12 de la noche. O sea, lo que no vamos a hacer es hipotecarnos en una decisión deportiva porque hay un comienzo de entrenamientos. Sabéis, porque muchos lleváis muchísima experiencia en esto, que el mercado de jugadores cedidos, en muchos casos en los clubes muy importantes de Europa, suele ser un mercado que se abre cuando los jugadores suelen venir de las concentraciones de las pretemporadas o de las giras, que al día de hoy los equipos grandes, hablo de equipos de Bundesliga, de Premier, de Calcio, de las grandes ligas, ¿no? Se van a Estados Unidos, se van a Australia, entonces, a partir de ahí ya empiezan los entrenadores a empezar a, entre comillas, ¿no?, a soltar esos jugadores para buscar cabida en algún caso y otros para jugar en sus filiales. Entonces, no podemos cerrarnos a que el día 7 tenga que estar cerrada la plantilla. La tercera pregunta que me haces, me centro en lo deportivo. La reunión que he tenido con Rubén Castro ha sido muy positiva. Le he transmitido lo que también Gustavo Poyet me ha pedido que se le transmita, y lo consideramos un jugador importantísimo para el proyecto. Estamos hablando de uno de los jugadores a nivel nacional con mayor olfato de gol y más que demostrado. Por respeto a todas las partes que pueden estar en esta delicada y sensible situación, no me voy a definir. Me centro en que Rubén Castro es un jugador valiosísimo para este proyecto, y todo lo demás será algo que sale de lo deportivo y reitero, por respeto a todas las partes, no me voy a definir. Cuarta. ¿Cuánto tiempo quieres tú hacer una plantilla que realmente sea la que tú quisieras tener? Este mercado, por supuesto. ¿Tú este año crees que puedes hacer la plantilla del Betis para valer más? Pero vamos a ver, independientemente que mi contrato sea un contrato que me vincula al Real Betis Balompié para estos 4 años, me centro en esta temporada. Mi objetivo es que las 10 contrataciones, que pueden ser menos por polivalencias, eso por favor tenerlo en cuenta. No quiero que luego me digáis que por qué has hecho 8 cuando he dicho que vas a hacer de 10 y por qué con Gustavo hablabais de 10 y han venido 7. En mi último proyecto había 20 jugadores en la plantilla. Había 6 defensas, pero había 2 jugadores centrocampistas que juegan muy bien de defensas. Entonces, creo mucho en esas cosas. La obligación es formar una plantilla que los jugadores que lleguen hagan crecer el nivel de la plantilla y la competitividad sana en las posiciones de todos los jugadores. Si eso lo logramos, hará que haya una competencia interna en las posiciones para que el equipo crezca y
y que también Gustavo Poyet pueda elegir diferentes sistemas de juego. O sea, sería un error centrarnos en hacer un equipo en un 1-4-3-3 y no preparar opciones para que el equipo pueda tener jugadores para jugar en la media punta, detrás de un punta, lo que supone un 4-2-3-1, un 4-4-1-1. El objetivo es formar una plantilla para que Gustavo elija el sistema que él quiera elegir. Y si elige un sistema de 3 centrales del nivel que considera oportunos, tendremos que tener 3 centrales del nivel que él considera oportuno. O sea, el objetivo es crecer la competencia y el nivel de esa plantilla. Y nos lo planteamos, y reitero, para ganar el primer partido de Liga. Sí, Miguel, buenas tardes. Luis Lastra del Correo de Andalucía. Hola. 2 preguntas desde un punto de vista estrictamente económico. Por un lado, retomando un poco la pregunta, la cuestión de Ndiaye, viendo el presupuesto, ya habrás visto el presupuesto con el que vas a contar para fichar, ¿el Betis tiene capacidad económica para hacer la plantilla que tú quieres hacer sin necesidad de vender a alguien? Y la segunda pregunta, has dado datos, has sido bastante transparente, has dado datos de todos los jugadores que consideráis transferibles. ¿No teme que eso pueda devaluar a esos jugadores de cara a futuras negociaciones? Sabía que esa pregunta iba a salir. Pues te la he hecho yo. En el tema de que si considero que el presupuesto no tiene que estar ayudado de transferencias, en ese aspecto preparamos la plantilla entendiendo que ninguno de los jugadores que hemos nombrado como aptos para el proyecto tengan que salir. A partir de ahí, si un jugador sale por una transferencia, ya pasamos a no sé cómo explicarlo, a que el área, digamos, presidencia, consejo de administración financiera también opine, ¿no? Pero tiene que haber unos mínimos en cada jugador que consideres que si se llega a esas cantidades, el área deportiva considere que pueden ser transferidos. Y entiendo que cuando eso surge, pues tienes que estar preparado para que del dinero que te den estés preparado para una buena sustitución, ¿vale? En la segunda pregunta que me dices hay dos opiniones en esto, ¿no? Hay gente que prefiere que esto sea totalmente hermético, que no cuentes la realidad de la situación del jugador, porque, como tú dices, devalúas el producto. Yo opino lo contrario. Yo opino que los futbolistas se tiene que saber en el mercado del minuto 1 la situación de cada uno. Tú puedes pensar que para el mercado nacional puede ser un jugador que pueda estar devaluado porque en España no le han salido las cosas, pero puede ser un jugador que en su país o en otros mercados que llamáis muchas veces exóticos pueden ser jugadores muy apetecibles. Cuanto antes los futbolistas en lo que es el mercado se conozcan su situación, considero que es mejor. Y aparte no tenemos por qué ocultar. En el momento que tú ya a un jugador le comunicas su situación, el jugador va a comunicarlo a sus agentes. Sus agentes van a mover mercado. Estamos ya fuera de la confidencialidad. O sea, sabemos cómo trabajáis vosotros, sabemos a quiénes hacéis vuestros contactos, porque lo hacéis en todas las ciudades. Es igual que seáis periodistas de Sevilla que seáis periodistas de Madrid o de Vigo, ¿no? Tenéis vuestros mecanismos, sois investigadores de la información y eso ya va a ser público. Entonces, ¿para qué vamos a estar ocultando algo que lo vamos a transmitir a jugadores y agentes? No tiene ningún sentido. Hola, buenas tardes, Miguel. Mateo Hola. González de ABC. Quería preguntarte por la situación de Vargas y Westermann, que a diferencia del resto de jugadores más que has declarado transferibles, si han venido contando con más minutos esta temporada. Por preguntar los motivos de declararlos transferibles y también si tenéis ofertas por ello y cómo lo han tomado los jugadores en la conversación que han tenido contigo. Bueno, si se puede saber. No, cualquier jugador que está declarado transferible son decisiones netamente deportivas y consensuadas con el entrenador. No hay nada más que eso. O sea, son jugadores que han estado en un rendimiento y no dejamos de tener, digamos, la responsabilidad de tomar decisiones en una plantilla y para eso llevamos las cosas con el orden que se han llevado. Hemos presentado a un entrenador, el entrenador no se ha presentado y ha cogido un avión y se ha marchado. El entrenador se ha quedado, hemos trabajado, veníamos en cuanto a criterios futbolísticos ya con mucho tiempo de relación, con lo cual todo es mucho más fácil, ¿vale? No ha habido ninguna oferta todavía por ninguno de los jugadores que me has nombrado.
no tengo que nombrar cómo se lo hayan tomado Westermann o se lo hayan tomado Vargas. Sí que voy a nombrar cómo se lo han tomado todos. O sea, ha sido unas reuniones individuales para mí muy enriquecedoras. O sea, esta plantilla, y lo digo públicamente, está llena de jugadores muy buenos profesionales, jugadores que independientemente de su situación han sido jugadores que han ayudado, que no han llegado al club a reunirse conmigo con recelo, con negatividad, abiertos a hablar con ellos del año que han vivido, porque es lo que más me interesaba en estas conversaciones, el captar las sensaciones de lo que han vivido en esta temporada que ha pasado. En las anteriores no lo considero oportuno, entonces se lo han tomado como grandísimos profesionales que son, y estamos hablando de jugadores con una larguísima experiencia que las cosas las encajan como profesionales y con jugadores de trayectoria. A lo mejor un jugador joven a lo mejor te puedes transmitir menos, ¿no? Pero estos futbolistas me han transmitido una profesionalidad y una experiencia que, bueno, ya lo dice su edad y lo dice su trayectoria. Un par de preguntas un poco relacionadas. Una sobre Musonda. Quería saber si en las negociaciones que están teniendo con el Chelsea se está hablando de la posibilidad de incluir una opción de compra en el futbolista al final de la siguiente cesión. Y otra pregunta más. El Betis el verano pasado decidió que ninguno de los futbolistas que vinieran cedidos lo hicieran sin incluir una opción de compra. Querían tener derechos para quedarse con ellos, sobre todo si tuvieron que rectificar en enero. Quería saber si en este mercado contempla la opción de que lleguen jugadores cedidos sobre los que no se puede incluir opción de compra. Bien, en cuanto al perfil de jugador que es Musonda, es un perfil de jugador de club muy grande, de un club en el que podías pedir una opción de compra, y podías sentarte aquí cuando, ojalá, y vamos en el camino, consigamos renovarla y apuntarte ponerte una medalla y decir hemos conseguido una opción de compra. Y cuando preguntéis si el precio de opción de compra, igual es mejor callármelo, ¿no? Porque igual os podéis poner a reír, ¿no? Entonces es tremendamente imposible, difícil, no imposible ni nada, ¿no? Pero es muy difícil encontrar una opción de compra en jugadores perfil Barcelona, perfil Manchester, cualquiera de los Manchester, Chelsea, Real Madrid. Es imposible. Ellos van a proteger su talento y van a poner una opción de compra para protegerse de mercados que están especulando y poderse quedar con un talento que ellos, en casi todos los casos, ya han invertido mucho, porque ellos, casi cualquiera de estos clubes, compran talento, forman, pero también compran, ¿no? Entonces, es imposible. En cuanto al perfil de jugador que pueda llegar, no estamos muy de acuerdo en llenar la lista de nuevas adquisiciones con jugadores que sean cedidos sin opción de compra. Lo ideal es que si traes un jugador prestado, sea un jugador que tengas una opción de compra real, o que sea una opción de compra real que puedas después reservar a ese club un buen porcentaje de una plusvalía que genere esa situación. Al final, estas son situaciones que el mercado te va dando y lo que buscas es el garantizar ese nivel. Pero el tener muchos jugadores que no tengas opción de compra sobre ellos, no ha sido el caso de Musonda, que lo habéis podido comprobar, pero corres el riesgo que un jugador se pueda desenchufar del proyecto si a lo mejor no entra en la dinámica, si es un jugador que participa poco, igual es un jugador que su cabeza pueda estar ya pensando en el futuro de ese club, en su pretemporada, en si va a volver a ser cedido, y consigues quitar a lo mejor un jugador en la lucha digamos del objetivo final de la temporada. ¿Vale? Miguel, ¿has hecho algún movimiento para intentar atraerte a Marco Asensio? O sea, ¿has hablado con el Real Madrid para decirle, oye, que el Betis está aquí para interesado en este joven de calidad, ¿no? No lo hemos movido. Es un jugador que sabemos de su situación, pero sabemos que también el Madrid está recibiendo ofertas millonarias de compra del jugador. Entonces, ahora mismo no podemos entrar a competir en esa situación.
cuando realmente el Real Madrid diera como prioritaria la cesión del jugador y en sus características no hayamos firmado a nadie, pues será un jugador que podríamos estudiar. O sea, es un jugador de talento, de calidad, que con el balón a los pies sabe lo que hace en cada momento. Sus carencias vienen más allá de lo que es la edad y un jugador joven, pero ahora mismo no está ni en la lista de candidatos porque nos consta que puede haber ofertas de compra muy importantes. Miguel, dos preguntas. Con respecto a la portería, ¿puede estar el Bético tranquilo? Y me refiero a la figura de Antonio Adán. Y después, el equipo ha quedado justo el 10º y el objetivo que usted indicó cuando el día de su presentación era quedar del 10º para arriba. Entonces, no sé si eso supone ya un poquito de más presión o no, vamos, por luchar un poquito por estar ahí en esa zona europea. No sé si... Sabía que esa pregunta también iba a salir. A ver, lo de Adán es un poco lo mismo que hemos hablado. ¿Que el Bético puede estar tranquilo? Por supuesto. Pero al rendimiento deportivo, la portería está bien cubierta por Dani y por Adán. La portería no la cubre solo Adán. Y yo sé que te refieres a una cláusula, a una transferencia. Me imagino que te refieras a eso, pero bueno, estamos hablando de que cualquier jugador de la plantilla, o sea, ningún jugador de la plantilla es intransferible, pero de ahí a que aceptes cualquier oferta oficial que te llegue por un jugador es diferente, ¿no? A partir de ahí no tenemos que especular con el mercado. Lo del 10º puesto lo entiendo como un mínimo que este proyecto y este equipo debe aspirar. Pero hay formas, ¿no? Y maneras, ¿no? Yo creo que lo que se busca es también la frase dicha también en la presentación, ¿no? Que el Bético se siente identificado con el equipo que ve en el campo. Tú puedes quedar 10º y que el Bético vaya a casa enfadado, triste y desilusionado. Y tú puedes quedar 10º con una ilusión, con una identificación. No con esto quiero decir que el 10º puesto actualmente realizado sea digno de alabar y también que ha demostrado compromiso en una plantilla que pues en las últimas semanas se estaban abriendo especulaciones porque ibas a ser juez en la Liga y tengo que decir que la plantilla y el compromiso que demostraron en el partido con el Getafe pues disipó cualquier tipo de duda que pudiera antes del partido surgir. Yo creo que son sensaciones y es un punto de partida de crecimiento del club desde que hubo pues, el último ascenso a la categoría máxima. El día que te presentaste hablaste de Alexis como secretario técnico, uno de los dos, y dijiste que habría un segundo. ¿Hay novedades en ese sentido o alguien más que pueda decir que se incorpora? Sí, se está avanzando. Considero que finales de la semana que viene, principios de la siguiente, quedará la estructura realizada y como quiera el departamento de prensa y comunicación, pues se anunciará de la manera que se considere oportuno cómo queda reflejada la estructura digamos, de área deportiva. Muchas gracias a todos. Gracias.